Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Javier Segovia y les doy la bienvenida a una nueva entrevista. El día de hoy estaremos conversando con Germán Castaños, director técnico, conferencista y escritor argentino que nos estará compartiendo algunos de sus conocimientos y de sus experiencias. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte siempre, un placer tenerte acá en este episodio. Primero preguntarte cómo estás y a qué te estás dedicando ahorita y sobre todo ¿cómo mezclar estas actividades a las que te dedicas? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias por volver a permitirme la posibilidad de contactarme con básicamente con la gente querida de Ecuador. Tengo un gratísimo recuerdo de cuando estuve disertando por allí en el año 2019 en los auditorios que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tanto en Quito como en Guayaquil, y conocí maravillosas personas, conocí maravillosos lugares, así que para mí es un gusto de alguna forma, y aunque sea a la distancia, volver a tener un contacto con ustedes. Después, respecto de tu pregunta, hoy en día mi actividad laboral está enfocada básicamente en lo que tiene que ver con asesoría y consultoría. Esa es mi actividad principal. Eh, por supuesto que matizada con el tema de conferencias. A fin de año voy a estar en un invitado, porque no lo soy, pero voy a estar como invitado en un congreso internacional de psicología del deporte, hablando de neurociencia, toma de decisiones, entrenamiento, etcétera, todo relacionado a mi teoría del entrenamiento visceral. Así que bueno, con una agenda bastante amplia, por suerte. Quizás sea un campo, bastante amplio, pero si se tuviera que resumir, ¿a qué nos referimos o qué se refiere usted cuando habla de innovación en el fútbol? Bueno, básicamente la innovación es un proceso que en cierta forma los seres humanos lo llevamos por defecto. Es decir, cuando eh, nos fuimos adaptando a los distintos entornos, donde fuimos superviviendo, donde para sobrevivir, tuvimos que generar adaptaciones, adaptaciones de todo tipo, adaptaciones de tipo biológico estructural, adaptaciones de tipo conductual, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente llevamos el gen de la innovación dentro de nosotros mismos, ¿no es cierto? En el fútbol, básicamente, de lo que se trata es de estar permanentemente buscando oportunidades de mejora en los distintos campos que hacen al rendimiento deportivo. Entonces, en mis procesos de asesoría, consultoría, lo que hago básicamente es eso. Eh, Estoy, presencio los entrenamientos, tomo anotaciones y participo de concentraciones, participo hasta el partido mismo, y después lo que hago es, en tiempo real, tenemos conversaciones y hago sugerencias, y después obviamente elevo un informe con todo el amplio abanico de posibilidades que hay para innovar en los distintos campos: táctica, liderazgo, metodología de entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Germán, usted es muy creyente de que el fútbol tiene una infinidad de posibles innovaciones, ¿no? Y quizás no todo el mundo lo vea de esa manera, pero ¿qué es lo que usted lo invita a pensar? Porque he leído algunos de sus libros en los que habla sobre todo de estas proyecciones, ¿no? Y del futurismo de lo que pudiese existir, pero ¿de dónde le surge a usted ese pensamiento de decir, ¿sabes qué? Esto de acá va a cambiar, ¿por qué? Bueno, la realidad es que en el libro que ya tiene sus años, en el libro Guardiola, Ladrón de Ideas, que lo escribí alrededor del 2015 y se publicó allá, si no recuerdo mal, por el 2017, hay unas 80 y pico de predicciones. Muchas ya se han cumplido, ¿ah? Y claro, a eso iba, a eso iba. Y yo te diría que al día de hoy, aproximadamente la mitad, unas 40 ya se han cumplido. O sea que imaginar escenarios futuros
No es un acto de imaginación descabellada, es como un poco anticipar el futuro, ¿no es cierto? Intentar anticipar el futuro, porque también va a ocurrir que dentro de de las predicciones hay algunas que seguramente van a terminar siendo equivocadas, por supuesto. De eso se trata el ejercicio de estar justamente innovando, ¿no? Cuando uno predice, genera, crea, innova, obviamente que también corre el riesgo de que ello no funcione. Lo que ocurre es lo siguiente, que nosotros también tenemos altísimas probabilidades de que algo deje de funcionar haciendo lo que venimos haciendo siempre. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la evolución en algún momento te pasa por arriba. Vos podés amarrar algún método y sostenerlo en el tiempo, pero la realidad es que más tarde o más temprano se va a depreciar, se va a depreciar. Y ahí es donde uno, antes de que ocurra ese proceso de depreciación o de futura invalidez, hay que anticiparlo. Y para anticiparlo, las herramientas que existen hoy en día son mucha creatividad y apostar por algunas ideas de ese gran combo que ofrece la creatividad, apostando a una implementación para innovar. Hoy en Ese día, ciclo así, es el ciclo así en el fútbol, es el ciclo así en la empresa, en la vida. Hoy en día, en el fútbol y sobre todo en el deporte, para hacerlo un poco más global, se habla mucho de generar automatismos, ¿no? A la hora del entrenamiento para tratar de, ya lo decía usted, ¿no? Predecir lo que puede ocurrir dentro de la práctica ya profesional dentro de un partido. Pero al mismo tiempo también es un hecho que muchas veces los resultados que se obtengan dentro de la cancha también dependen de la creatividad y de la inspiración de ciertos jugadores o quizás de un colectivo. Entonces, ¿cómo se logra mezclar esto? ¿No? Por un lado tenemos que tener automatismos, pero por el otro también tenemos que tener la inspiración y la creatividad. Bueno, primero que nada, reconocer las características propias de los jugadores. Hay jugadores donde la imposición de automatismos los perjudica. La imposición de demasiados patrones estereotipados los perjudica. Y el primero, obviamente, que vamos a pensar en eso es Messi. Correcto. Por el contrario, hay jugadores que necesitan de esos automatismos para poder mejorar su rendimiento en el campo de juego. Entonces, lo primero es, como entrenador, saber hasta dónde automatizo y hasta dónde entrego libertad a cada jugador. Primer punto. Porque no puede ser un automatismo para todos o una oportunidad de creatividad a jugadores que por ahí no tienen ese don incorporado en la toma de decisiones. Ahora bien, eso no significa que no pueda entrenarse. De hecho, lo ideal es poder entrenar en ambas direcciones. En ambas direcciones, ambas tipologías de jugadores, con predominancia de una para una característica de jugador y con predominancia de otra característica para el otro tipo de jugador. Es decir, a cada jugador hay que darle lo que necesita y para ello hay que entender muy bien su naturaleza. Cuando digo su naturaleza me refiero a cómo fue criado futbolísticamente, en qué entorno se desarrolló en un entorno de academia, se desarrolló en un entorno de fútbol calle. Hay que pensar muy bien en la cultura en la cual ese futbolista fue creciendo. No es lo mismo un futbolista nacido en Brasil que un futbolista nacido en Rusia, por ejemplo, ¿no? Porque eso va a todo su ADN está desarrollado y confirmado a partir de todas esas experiencias que tuvo cuando justamente se fue formado como futbolista. Entonces se requiere una sensibilidad muy especial para darle a cada uno lo que cada uno necesita. Ahora, en su momento lo conversamos, el tema de Lionel Messi y los contextos que él tenía en ese momento, contextos favorables, ¿no? Que él tenía en ese momento en Barcelona, lo cual le permitía fluir, ¿no? Y mostrar una imagen distinta a la que mostraba quizás en la selección argentina. Y hoy vemos que con Lionel Scaloni esa selección argentina, o al menos este Messi de la selección argentina es muy distinto, ¿no? Volvemos a pensar en ese Messi del Barcelona, pero al mismo tiempo uno analiza
y no es que pasaron malos técnicos por esa selección, es decir, hablamos de Ricardo Bauza, del Tata Martino, de Jorge Sampaoli, Alejandro Sabela, quizás con este último se lo ve un poquito mejor colectivamente a Argentina y sobre todo a Messi, pero según su criterio o para su criterio, ¿qué es lo que ha marcado esta diferencia en la selección que ahora maneja Lionel Scaloni? Bueno, he hablado de esto en algunas otras entrevistas acerca de lo que vos me preguntás, y la realidad es que creo que justamente Scaloni ha hecho lo que te había contestado en el punto anterior. Le ha dado a cada jugador lo que cada jugador necesitaba y ha desarrollado una dinámica grupal, una dinámica de entendimiento grupal eh, increíble, increíble. Los logros desde el punto de vista futbolístico de la selección argentina vienen sustentados claramente por logros desde lo que se conoce como la estructura socioafectiva. Se nota el placer de los jugadores por estar juntos, se percibe las ganas de venir a jugar en la selección, se percibe un ámbito de simultáneamente máximo profesionalismo con máxima diversión. Entonces, hay un entorno ahí de lúdico, de juego, de amistad, de relaciones que fortalece muchísimo las decisiones tácticas y estratégicas que tomó Scaloni a lo largo del Mundial, porque tampoco le podemos quitar mérito en eso. La gran movida en la final de pasar de Di María, por ejemplo, del sector derecho al sector izquierdo, es decir, se han tomado muchísimas decisiones desde el punto de vista táctico geniales, pero creo que el sostén de todo eso ha sido lo que estoy hablando de darle al plantel un nivel de afinidad entre ellos y de sintonía entre ellos que al fin y al cabo es mucho más difícil de lograr que cualquier implementación de cualquier táctica, ¿no es Sí, sobre cierto? todo porque en la selección hay muy poco tiempo para Ocurre que a trabajar. veces los entrenadores vamos muy rápidamente por la parte táctica. Y en ese ir tan rápido por la parte táctica se nos saltean escalones estructurales, como es esta parte socioafectiva que un psicólogo deportivo, por supuesto, que lo puede explicar muchísimo mejor. Ahora, cuando hablamos de la Premier League, seguramente hablamos de la mejor liga del mundo, ¿no? No solamente por el tema económico, sino también por el tema deportivo, el tema táctico, el tema de la competitividad que existe en la liga, ¿no? Son al menos 6 equipos que pelean por el título. Eh, Conozco que usted está muy cerca, está trabajando muy cerca. ¿Qué es lo que ha llevado a esta liga a los estándares de los que hoy estamos hablando? Bueno, eh, efectivamente hoy la Premier League es la liga de ligas, ¿no es cierto? Eh, Básicamente concentra, obviamente que están dispersos también por otras ligas muy importantes del mundo, pero en términos generales uno no se equivocaría si dijera que los mejores futbolistas del mundo están jugando en Premier League, y no se equivocaría tampoco al decir que los mejores entrenadores del mundo están entrenando equipos de Premier League. Eh, Ya si la materia prima es la mejor materia prima existente, eso ya genera condiciones para que el producto evidentemente sea superior. Si a eso le sumamos el nivel de exigencia que existe en la Premier League en cuanto a velocidad de toma de decisiones, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la optimización del rendimiento físico al máximo, eh, bueno, sería infinito enumerar la cantidad de detalles que componen esa estructura de rendimiento tan alto que existe en Premier League. El gran desafío de Premier League es sostener ese producto en el tiempo. Si vamos hacia atrás, vamos a ver que en su momento la liga número 1 fue la Liga Española,
y si vamos más atrás en el tiempo, vamos a ver que en su momento la liga número uno fue la italiana. En fin, esto tiene que ver bastante con lo que hablamos al principio, ¿no? Respecto de la necesidad de innovar, evolucionar, para que otro competidor no nos desplace de ese lugar de privilegio que momentáneamente estamos ocupando. Así que al fin y al cabo la innovación atraviesa absolutamente todo, atraviesa al ser humano para poder diferenciarse y para poder ganarse y posicionarse en el escenario competitivo en la parte laboral, atraviesa a cualquier empresa, básicamente con sus productos y servicios, atraviesa a un equipo de fútbol y obviamente también atraviesa a la liga que contiene a esos equipos de fútbol para justamente ser el producto más apetecido a nivel mundial, como en este momento puede ser la Premier League. Ahora, sin dejar de lado el tema de la innovación, ¿cuáles son las características que hoy debe tener un entrenador para poder llegar al jugador, que ya no es el mismo jugador de antes? Exactamente, exactamente. Bueno, el entrenador de hoy en día son tantos los atributos que tiene que tener que básicamente lo convierten en un polímota, en un ecléctico, en una persona heurística. Tiene que dominar, porque independientemente de que tenga sus especialistas, obviamente los cuerpos técnicos de equipo de alto rendimiento están compuestos por decenas y decenas de especialistas, inclusive en los campos más inverosímiles. Ese entrenador necesita poder comprender a su vez todos esos ámbitos que hacen al rendimiento deportivo. Pero acá podemos encontrar una similitud con lo que hablamos justamente recién respecto de la selección argentina. El entrenador, la táctica es como, desde mi perspectiva, el último elemento de todos. La gestión de los grupos, la gestión de los egos, la gestión de la convivencia, la gestión de la armonía, la gestión del deseo, eh, son elementos tan intangibles y a la vez tan importantes que el entrenador los domine para justamente generar las condiciones propicias respecto en cada uno de los jugadores y respecto del grupo, para después sí ir en la búsqueda del máximo rendimiento deportivo a nivel táctico, a nivel físico, a nivel técnico, etcétera. Pero ese sustrato de armonía grupal me parece hoy en día como un elemento indispensable. ¿Por qué? Porque la evolución en cuanto a los tipos de liderazgo ha cambiado muchísimo. Hoy ese liderazgo autoritario en cuanto a las definiciones de liderazgo que existen en la literatura, ¿no es cierto? Ese tipo de liderazgo autoritario o impositivo con el jugador de fútbol moderno no funciona. No funciona. Hay que hacer algo porque simplemente lo digo yo como figura de poder, como entrenador, eso no existe más. El jugador requiere explicaciones, el jugador necesita ser convencido, el jugador necesita ser seducido, así que un entrenador tiene que tener los conocimientos técnicos específicos del deporte, pero a la vez tiene que tener muchísima sabiduría y muchísimo tacto en el manejo del grupo. Herman, usted habla del pensamiento visceral, corríjame si me equivoco, y también de la mente reptiliana, ¿no? Eh, ¿qué son estos conceptos si tuviese que resumirlos? Bueno, el entrenamiento visceral es una metodología que vengo desarrollando desde hace aproximadamente 25 años, obviamente en sus principios de una forma bastante intuitiva y con el correr de los años, con la incorporación de mucha fundamentación neurocientífica, pero que básicamente lo que intenta es mejorar la velocidad de toma de decisiones. Se trata de poner al futbolista en contextos acuciantes, agobiantes, hiperexigentes para lograr
que mejore su velocidad de toma de decisiones, para lograr que esté más en procesamientos cerebrales de tipo inconsciente, que obviamente son más rápidos que los conscientes. Dentro del campo de juego no hay tiempo para lo que nosotros conocemos tradicionalmente como pensar. Este pensar que nosotros estamos teniendo en este momento para conversar no existe en un campo de fútbol, porque nosotros en este momento estamos los dos cómodamente sentados en nuestra silla, y en un campo de fútbol todo ocurre a altísima velocidad y va a seguir ocurriendo cada vez a mayor velocidad. Entonces es necesario en los entrenamientos provocar ese tipo de exigencias que inclusive desde mi perspectiva deben ser más exigentes en el entrenamiento que en la misma competencia. Ya la última, Germán, para no quitarle mucho tiempo. Desde afuera, cómo se percibe o cómo percibe usted el fútbol ecuatoriano? Bueno, cuando estuve en Ecuador, tuve una percepción que la sigo manteniendo. Percibo que hay mucho talento. Desde el punto de vista físico-estructural, creo que es top en Latinoamérica, Ecuador. Estoy convencido de ello porque los vi a los jugadores en campo. Quedé sorprendido por su biotipo. Y pensemos algo, desde ese momento que estuve allá, 2019, ahora, Ecuador ha insertado jugadores al más alto nivel de rendimiento. Hay jugadores ecuatorianos jugando en Premier League. Eh, Recuerdo a Estupiñán, recuerdo a Caicedo y probablemente existan unos cuantos más que se me estén escapando en este momento. Así que yo tengo muchísima confianza en el jugador ecuatoriano, muchísima confianza. Eh, y el crecimiento se ha notado muchísimo en estos últimos años, mismo con el rendimiento de Independiente del Valle a nivel sudamericano. Ecuador ha crecido muchísimo y tiene para seguir creciendo muchísimo. No tengo la menor duda de ello. Bueno, Germán, yo le agradezco muchísimo por su tiempo, le mando un fuerte abrazo y por supuesto éxitos en todos sus proyectos y en todo lo que se proponga. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo grande a toda la gente querida del Ecuador.